Gloria a Dios. Poderoso es Elohim de Israel. Gloria al Dios eterno. Poderoso es Dios en esta hermosa hora de la tarde. Hemos orado para dar inicio a la lectura donde estaremos meditando en la palabra de nuestro eterno, de Elohim. Grande es Dios en su misericordia que nos liberta, nos restaura, nos da la fuerza aún en el problema, en las situaciones. Y siempre lo digo, Dios siempre tiene el control de cada uno de nosotros, sin importar cómo estemos o la situación, la necesidad. Él siempre hará grandes cosas con su pueblo, con nosotros, como iglesia. Porque somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, un pueblo que dice que ha sido llamado, ha sido comprado a precio de sangre preciosa. ¿Por qué? Porque ya Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Él nos ha libertado, nos ha dado más cada día de su presencia, de su gran misericordia, para que nosotros podamos reconocer que solamente en Él y solamente en Él encontramos la salida a cualquier problema que nosotros podamos atravesar en esta vida. Son muchas las aflicciones que como iglesia vamos a pasar. Como iglesia, como pueblo de Dios, vamos a pasar adversidades por el desierto y sin zapatos tendremos que caminar por el desierto. Pero maravilloso Cristo de la gloria, porque Él es quien nos sostiene de pie, nos da ese anhelo de poder avanzar cada día. No importa cuál sea el problema, sabemos que solamente en Él hay solución y Él nos ayuda a resolver las situaciones complicadas que a nosotros a veces nos parecen. Voy a hablar un poco en Mateos. Ya hemos orado para la lectura de la palabra y hablar un poco esta tarde. Mateos 9, 18. El Señor nos habla a través de su palabra y dice que mientras, vamos a leer Mateos 9, 18. Mientras Él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con su discípulo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, porque cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Gloria al Dios de Israel. Poderoso es el Dios que nosotros servimos. Aleluya. Solamente Él tiene la vida eterna, la salvación. Y Él es el que hace cosas maravillosas. Él dice que le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. La mujer esperaba un milagro. Aquella mujer, al instante de recibir la sanidad, no solamente recibió la sanidad, sino que la salvación.
Aquí vemos algo bien importante en esta palabra, y este punto es bien importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero debemos de analizar lo que verdaderamente Jesucristo le importaba y se interesa aún en estos tiempos. Que aparte de la sanidad, era la salvación de las almas. Que las almas pudieran ser salvas a través de la bendita palabra del Eterno. Entonces dice que hacía ya mucho tiempo esta mujer había padecido de ese flujo de sangre. Y nos damos cuenta ahí como narra la escritura y la palabra del Eterno, que esta mujer se armó de una gran fe maravillosa. Como la misericordia de Elohim es grande con nosotros como iglesia. Dios se mueve entre su pueblo, trayendo sanidad, levantando, restaurando y haciendo cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Dice que a él, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre, porque él hablaba, él les decía las palabras tal como eran. Entonces, él cuando hablaba, les hablaba porque él conocía los pensamientos y los corazones de cada uno. Entonces las palabras que él hablaba llegaban y penetraban lo profundo del ser, porque él conocía aún sus pensamientos. Gloria a Dios de Israel. Poderoso es Dios. Hay poder en su presencia. Alabado sea el Dios de Israel. Dice que mientras él decía esas cosas, vino a él un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Este hombre también nos habla en Marcos 5, 21. Vamos a ver, que no nos dice más la palabra. Marcos, la hija de Jairo. Estamos hablando de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. De eso estamos hablando, de esos dos personajes. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, porque a él lo seguían las multitudes. Y él estaba junto al mar, ya sabemos. Y vino una de las principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¡Qué maravilloso! Reconoció la autoridad del Todopoderoso. Ahí está uno de los puntos importantes de la iglesia de Elohim de Israel. ¿Cuál es ese? Postrarnos a los pies de Cristo. Aleluya. Cuando usted como iglesia, cuando nosotros como pueblo de Dios nos rendimos a su presencia, nos postramos a sus pies, es que suceden cosas maravillosas. Dice que se postró a sus pies. Una actitud de rendimiento, una actitud de humillamiento, postrarnos a los pies de Cristo, rendirnos. Y dice, y le rogarle, pedirle, implorarle que Él sea propicio de tu necesidad. Ese es el punto número 2. Número 1 dijimos rendirse, postrados a los pies de Cristo. Y entonces Él hará grandes cosas en nosotros. El primer paso, postrarnos a sus pies, rendirnos a sus pies, depositar todo nuestro ser en su presencia. Número 2 dice que le rogaba mucho, oiga, rogarle, pedirle, implorarle, suplicarle. Paso número 2, rogarle al Eterno, porque muchas veces nosotros no hemos visto la obra realizada, porque a veces todavía hay orgullo en el corazón del ser humano, porque todavía no nos hemos determinado a dar la prioridad que se merece nuestro Elohim de Israel,
que Él es el primero y Él debe de ser el centro de nuestra vida para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Rendirnos a su presencia, despojarnos del yo, despojarnos de ese ego que muchas veces nos crece y nos creemos muchas veces superior. Pero dice que Él nos dio el gran ejemplo de humillación, de rendimiento, porque Él pagó un precio de sangre preciosa por la humanidad, siendo santo, siendo 3 veces santo, sin pecado, sin mancha alguna. Él no le importó, Él no vio tu condición, mi amada hermana, hermano. Él no le importó, Él lo que quería era salvación para nuestras almas y vida eterna. Pero dice que este hombre era importante. Jairo era un principal. Oiga bien, dice que era un hombre importante, de los principales de las sinagogas. Dice, y vino y se postró. No importa el estudio, no importa título, no importa la fama, no importa el dinero que puedas tener, pero si no te rindes a los pies de Cristo, no va a suceder nada, porque la importancia es postrarnos a sus pies para poder ver la gloria de Dios. Dice que se postró. Y paso 2, estamos en Marcos 5, 21, 22, 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Número 3, la fe, la convicción. Y le dice, sea salva. Que sea salva. Mire qué hermosa determinación. Si nos damos cuenta en este verso, no le dice para que viva. En la palabra le dice primero para que sea salva. O sea, este hombre estaba tan determinado que si su hija moría o perecía, pero lo que él quería era que fuera alcanzada con la salvación, con la vida eterna que el Mesías nos ofrece. Gloria al Dios de Israel. Y luego él le dice, y vivirá. Porque él había comprendido y reconocido que en el Mesías de Israel estaba la vida eterna. Y los que en él perecen, dice que no mueren, sino que pasan a una mejor vida. Y en aquel día, dice el Tesalonicense, se nos habla que al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. En aquel día es claro que habrá una resurrección, pero hay 2 caminos y hay dos lugares. Pero este hombre tenía la importancia, le dice, estas palabras me impactan, me impresionan mucho, porque le dice para que sea salva y vivirá. O sea, él dice, para que tú salves a mi hija y ella pueda vivir, sea que ella viva o muera, pero ella alcanzará salvación. Gloria al Dios de Israel. Poderoso es Elohim, amada iglesia, amada hermana. Ármate de autoridad. Eres libre para acercarte al trono de la gloria, porque el Señor nos ha hecho libre. Él nos ha dado la libertad. Él nos ha dado esa autoridad para que nosotros como iglesia echemos fuera toda ansiedad, todo aquello que nos estorba. Cuando Jesucristo sanó a la mujer, dice en el día de reposo también, Él le dijo estas palabras en Lucas 13, 12. Le dijo, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. ¿Cuántas veces nosotras estamos esperando ver la gloria de Dios? Pues solamente necesitamos rendirnos, postrarnos a su presencia y rogarle mucho para que Él tenga misericordia de nosotros. Para que Él nos alcance con su mano poderosa, no desmayar, no flaquear, sino mantener esa mirada puesta en el Todopoderoso, aquel que es grande para obrar, aquel que hace obras maravillosas. Poderoso es Dios. Hemos hablado de Jairo y su hija. Dice que fue pues con él
cuando él iba con Jairo, camino a casa para que su hija fuera salva, porque es lo primero que Jairo le pidió y le dice para que ella sea salva y para que viva. Jairo no le dijo para que ella viva, sino que él había reconocido el plan y el propósito del maestro. Él le dice para que ella sea salva. Jairo había comprendido la importancia de la salvación, de la importancia que Jesucristo tenía porque las almas fueran salvas. Y lo sigue teniendo aún en estos tiempos. Él tiene gran misericordia. Y él lo que quiere es que la humanidad se salve y no perezca ninguno. Entonces él le dice, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud. Porque al Mesías le seguía la multitud. Unos creían, otros dudaban, otros lo criticaban, otros se burlaban, como hoy en día sucede. Aún dentro del pueblo de Dios van a pasar cosas o vamos a ver situaciones. Pero si aún al Mesías de Israel le hicieron tantas cosas, ¿qué lo harán de nosotros? Lo importante como iglesia es que no tenemos la mirada puesta en el hombre ni en el ser humano, sino en el Todopoderoso. Entonces la multitud lo seguía y dice que le apretaban, porque eran muchos, una multitud. Y venía en el 25, estamos en Marcos 21, 25, pero una mujer, aquí hablamos de la mujer, que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Dice que esta mujer había sufrido mucho. Sabemos que no es fácil esta situación de ella, aparte de que ella no podía presentarse quizás al templo a adorar al Eterno, porque estaba prohibido que en la condición y en la situación de ella se presentara en esos lugares sagrados, santos. Entonces dice que ella padecía de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo esta mujer quizás había anhelado presentarse al templo, al lugar santo, pero según la ley no estaba permitido? Entonces dice que ella había sufrido mucho. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Había gastado todo lo que tenía. Quizás a ti te esté pasando lo mismo. Quizás tú estés gastando todo lo que tienes por cualquier situación, por cualquier enfermedad. Pero déjame decirte en esta hora de la tarde que el Mesías tiene la última palabra en tu vida. Él puede hacer la obra. Si a Él le place sanarte, Él te va a sanar. Solamente mantente firme. Séle fiel a Dios porque Él es fiel con los que le son fieles. Sigue avanzando. No desmayes. Busca la paz y la santidad sin la cual nadie le verá. Él es fiel. Él no se queda con nada. Deleítate en el Señor. Deleítate en su presencia y verás la gloria de Dios en tu vida. Quizás el doctor te dijo ya no hay esperanza. Pero ves aquí a través de la lectura, a través de la palabra, aprendemos que verdaderamente hay una solución y solamente hay una alternativa. Y esa alternativa en tu vida se llama Jesucristo, el Mesías, el Dios de Israel. Entonces ella dice que había gastado todo lo que tenía. Había sufrido y yendo quizás de doctor en doctor. Pero dice que ella aprovechó aquel momento que el Mesías Jesús pasaba por ahí. Entonces ha gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Es decir, no había encontrado la solución. Antes le iba peor, es decir, sentía que le iba peor. En vez de mejorar, se ponía peor la situación. Quizás estés pasando una situación de esa, amada iglesia. Pero verdaderamente le puedo afirmar con certeza que Dios es fiel y verdadero. He podido ver la mano de Dios en mi vida personal. He podido ser testigo del poder de Dios.
hay poder en su presencia. Entonces, cuando oyó hablar de Jesús, la importancia nosotros como iglesia, que debemos hablar de la grandeza de Jesús, debemos hablar del poder de Dios. La iglesia debe dar testimonio del poder de Dios, hablar de Jesús. Ella escuchó hablar del poderoso, de aquel que hacía milagros, de aquel que libertaba endemoniados, aquel que caminó sobre las aguas, descendió maná del cielo. El poder de Dios es grande, aleluya. Y dice que oyó hablar de Jesús. Iglesia, habla del Cristo que tú sirves. Da testimonio del Dios Todopoderoso para que otros puedan ser libertados. Y dice que ella vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice que ella se arrastró entre la multitud. Y eso lo leímos en Gloria a Dios. Eso lo leímos en Mateo, donde dimos inicio, Mateo 18. Y dice que ella, volviéndose, oiga bien, ella dice que ella decía dentro de sí. Mateo 9, 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Otra palabra. Ella no dijo seré sana, seré salva. Salvación, sanidad a la misma vez. Ella dijo, si tan solo tocare el bordo, ella decía eso dentro de sí, seré salva. Y entonces el Mesías le contestó, claramente dice que él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Desde ese momento ella vio la gloria de Dios en su vida. Ella vio la gloria de Dios. Ella fue salva, fue sana. Después de haber gastado todo quizás lo que tenía esta mujer, recibió la sanidad del Dios eterno, del Todopoderoso. Poderoso. Cuánta paciencia vemos aquí en estos versos. Porque mientras Jairo iba deprisa, vemos la paciencia también y la fe de Jairo en estos versos. Porque Jairo tenía prisa porque su hija agonizaba en casa. Quizás Jairo pensaba dentro de sí, maestro, date prisa, mi hija perece. No lo dice la palabra, solamente estoy dando una idea de lo que hoy en día sucedería. En mi persona quizás pensaría lo mismo, pero Jairo nos muestra la paciencia y la fe que él tenía, que el maestro no llegaría tarde con su hija. Porque dice que entre la multitud lo apretaba, pero el Eterno se detuvo, el Mesías Jesucristo, se detuvo para hablar con esta mujer un instante. Mientras Jairo esperaba quizás paciente o impacientemente, pero nos da un gran ejemplo de paciencia y de fe Jairo. Y esa fe fue con la que él pudo ver a su hija cuando el maestro le dice, no ha muerto, sino que duerme. Gloria al Dios de Israel. Podemos ver la importancia. La mujer decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Porque en el verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Ve cuán grande fe tenía esta mujer. En los evangelios vemos cuánta mención hay sobre los enfermos que tocaban a Jesús. Si estudiamos los evangelios nos damos cuenta que se menciona mucho la palabra que tocaban a Jesús. O Jesús los tocaba a los enfermos.
Era el contacto y la presencia de Jesús lo que le importaba a esta mujer en ese momento, porque ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto. Porque un toque sanador del Mesías puede hacer la obra en nosotros. Porque Él se compadece y tiene misericordia de nosotros como iglesia. Él conoce nuestras debilidades humanas y en las cuales solamente en Él podemos permanecer de pie, porque la misericordia de Dios es grande. Él nos alcanza y su presencia permanece en nosotros cuando nos guardamos en santidad, en obediencia, en sometimiento, porque tampoco dice que sin santidad nadie le verá, pero antes que todo hay que obedecerle, porque de eso Él se agrada, de la obediencia de su pueblo. La fe en la iglesia debe de ser genuina. Es importante mantenernos con esa fe fervientemente. Entonces vemos que dice que la hija de Jairo, cuando llegaron, había muerto, le dijeron. En el verso 36 le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Le dice Jesús a Jairo: no temas, cree solamente. Su hija dormía. Pero sí había muerto, pero sí sabía que Él tenía la vida para esa niña. Entonces en el verso 35 lo vemos, mientras Él aún hablaba, mientras aún Él hablaba, vinieron a Él diciendo que había muerto. Le decían a Jairo: ¿para qué molestas al maestro si tu hija ha muerto? O sea, le dijeron: todo está perdido, ya no lo molestes. Pero la fe mueve montañas. El soplo de aliento de vida, el maestro lo da en nosotros. Y Cristo respondió con palabras de aliento, palabras alentadoras. Y le dice: no temas, cree solamente. Para probar la fe de Jairo, para probar la fe en aquel hombre. Era una situación difícil, complicada, pero vemos que la esperanza y la fe no la debemos perder nosotros. Y dice que enseguida en el 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Dice que algunos lloraban y lamentaban mucho lo que había pasado. Pero dice que entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Pero algunos se burlaban. Y Él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, porque Él les mandó muchos que nadie lo supiese, y le dijo que se lo diese, y le dijo que le diesen de comer. Gloria al Dios de Israel, poderoso es Dios, maravilloso. Dice que Él le dijo a la niña unas palabras, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La palabra con autoridad que tiene el poder de Dios en nosotros como iglesia, porque Él tiene la palabra. Él tiene la última respuesta a tu vida, a mi necesidad, porque Él es el Dios poderoso, que es grande en misericordia, el que le da vida a los muertos, el que levanta al enfermo, el que restaura tu matrimonio, tu ministerio, tu casa, tus hijos. Reprendemos todo espíritu contrario, reprendemos todo lo que se opone a la verdad, todo espíritu de falsedad, de engaño, de mentira, porque el poder de Dios es real, es verdadero y no se compara con nada. Aquí podemos ver la gloria de Dios en estos versos. Aquí podemos ver la importancia de tener esa paciencia, esa fe, esa esperanza. Parecía haber esperanza, porque le dice Él: no temas.
Había esperanza en esas palabras redentoras que el Eterno le daba a Jairo, que su hija estaría bien. En pocas palabras le decía: no temas, Jairo, tu hija vivirá, será salva y sana. Gloria al Dios de Israel. Hemos puesto la confianza en Dios, por lo cual nosotros sabemos que no todo está perdido, porque el Eterno tendrá misericordia de nosotros. Aleluya. Él tendrá cuidado de nosotros. Él obrará en nuestras vidas, no importa cómo nosotros estemos pasando alguna tribulación. Él tiene el cuidado de nosotros. Somos libres. Hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Ya no somos esclavos del enemigo ni de este mundo. Él nos ha libertado. Él ha hecho tantas cosas en nosotros. Dios tiene una voluntad divina y un propósito eterno para nosotros como iglesia. Así sucedió con Abraham, con Josafat y con Jairo. Vemos cómo él tenía un propósito divino para ellos. De igual manera lo tiene para con nosotros como iglesia. Gloria al Dios de Israel, porque él permanece fiel a sus promesas. Porque en él está la vida, en él hay esperanza. Gloria al Eterno. Poderoso es Dios en esta hermosa hora de la tarde. Hay poder en su presencia. Él vive y permanece para siempre. Estos versos nos llenan de esperanza, por lo cual nosotros como iglesia debemos meditar a diario en la bendita palabra de nuestro Elohim de Israel, porque es aliento, es miel, es como miel a nuestro paladar. Dice que en ella seremos vivificados espiritualmente. Ella nos da esperanza, en ella encontramos promesa, palabra rema para nosotros como iglesia. No desmayemos. Sigamos adelante, no importa lo que tengas que hacer. La mujer dice que se arrastró entre la multitud para ver la gloria de Dios. Vence el obstáculo, mueve esa piedra que esté estorbando. No te detengas, toma una determinación. Acércate a la misericordia de Dios, busca de la gracia, busca el perdón, busca la salvación. Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa promesa la hacemos nuestra, porque el Elohim de Israel es fiel y permanece con cada uno de nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor. Solo puedo darte gracia, honra a ti, Señor, por tu bendita palabra, porque tú eres poderoso, el que liberta, el que sana, el que restaura. Dios mío, ayúdanos a seguir tus pasos cada día. Ayúdanos a poner la mirada solamente en ti. Ayúdanos a aumentar esa fe en el pueblo, que podamos pedirte misericordia para que tú seas propicio a las necesidades de nosotros, mi Dios amado. En tus manos lo depositamos, porque tú tienes el poder y la autoridad, Dios amado. En esta hermosa hora de la tarde te doy gracias. Gracias, Señor. Dios de Israel, atamos y reprendemos al hombre fuerte. Todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de burla, Señor, enmudece todo demonio que se opone, Padre, a la verdad. Por el poder de tu palabra, la sangre de Cristo tiene poder, y ni una arma forjada, Señor, y ni una lengua que se levante en contra de mi vida prevalecerá, porque dice que esa es la herencia de sus siervos. Reprendemos al diablo y su demonio, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, amén. Poderoso eres tú, mi Dios amado, en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, bendito Dios de Israel.